Vamos a ver distintas maneras de insertar gráficos en LibreOffice Calc. Para insertar un gráfico, lo primero que tenemos que pensar es sobre qué queremos llevar la atención, o sea, qué es lo que queremos mostrar en el gráfico, porque de eso va a depender qué tipo de gráfico utilicemos. Por ejemplo, acá tenemos el caso de una serie de años con una deuda y queremos hacer un gráfico mostrando la evolución de esta deuda. ¿Cómo hacemos? Primero seleccionamos todos los datos. Noten que incluyo las fechas, los años, mejor dicho, perdón, y los títulos también, y los datos que voy a graficar. Una vez que yo seleccione todo esto, voy a insertar, voy a elegir gráfico y acá voy a elegir el gráfico que más me convenga para este tipo de cosas. No cualquier gráfico sirve para todo. En este caso, me interesa ver la progresión anual de una deuda. Por lo tanto, voy a elegir el gráfico de línea. Y en línea voy a poder elegir o solo puntos, o líneas y puntos, o solo líneas. En este caso voy a elegir solo líneas, ¿sí? Y voy a ir al paso siguiente, que es el intervalo de datos. Y acá es muy importante, en este caso, para que no me haga esta línea azul, que está marcando como si la primera columna fuera una serie de datos a graficar, que no son, sino que son etiquetas, voy a poner aquí abajo primera columna como etiqueta. También puedo poner primera fila como etiqueta si tengo, por ejemplo, en este caso, los títulos como deuda, que ahora ya figura como como un título para explicar lo que estoy graficando, como una etiqueta, perdón. El título es otra cosa. ¿Sí? Voy a siguiente. Acá no toco nada habitualmente y en elementos de gráfico puedo poner un título, por ejemplo, evolución de la deuda, ¿sí? Lo que yo quiero, ¿sí? O puedo poner esto como un subtítulo. Y también puedo nombrar los ejes si yo quiero. Por ejemplo, puedo poner en este caso, el eje Y es el eje vertical. El eje X también puedo poner, por ejemplo, los títulos de esta manera. ¿Sí? Voy a finalizar y ya tengo mi gráfico armado que lo puedo mover a la parte que yo quiera. Para moverlo le doy clic en cualquier celda en blanco. De nuevo un clic en la parte blanca que aparezcan estos recuadritos, estos cuadraditos que pueden ser color gris o verde, depende de la versión, y ahí me va a aparecer esta cruz de flechas que me permite ubicar el gráfico donde yo quiera. Si en vez de esto hago un doble clic y aparece un borde, acá ya no lo puedo mover fácilmente. Entonces es un clic en cualquier celda afuera, uno o dos clics en cualquier celda de afuera, un clic en la parte blanca y lo puedo mover. En un gráfico de líneas, por ejemplo, en este caso, tengo una línea que es bastante irregular, con altos y bajos. Puede ser que necesite saber la tendencia en todo el periodo independientemente de las altas y las bajas. Entonces, en la parte donde está la línea, en este caso, voy a hacer un doble clic, perdón, voy a hacer clic con el botón derecho y puedo insertar líneas de tendencia. Insertar líneas de tendencia me va a dar la opción de que sea lineal, logarítmica, exponencial, como quiera. En este caso lo pongo lineal. Voy a aceptar y estoy mostrando entonces cómo, más allá de las altas y las bajas, la línea, ¿sí?, sigue una tendencia en alza. Esto se llama línea de tendencia. También puedo hacer que este formato de serie de datos, ¿sí?,
puedo hacer que la línea tenga un estilo continuo, ¿sí? Puede ser punteada, como fuera, ¿sí? Puedo cambiar el grosor de la línea, ¿m? Puedo hacer unas cuantas cosas para que quede un poquito mejor, ¿m? Y entonces ahí tengo este gráfico. También, por ejemplo, podría poner en este gráfico que, vamos a tocar la línea, la serie de datos, ¿sí? Tengo también opciones, ¿sí? Para poner algún tipo de icono para mostrar los puntos si yo necesito mayor precisión en alguna cosa, como por ejemplo destacar a dónde han llegado los valores. Esta es una forma de ver gráficos, ¿sí? Hay otra cosa que también tengo en tipo de gráfico, que puedo poner también solo líneas o líneas en 3D. Y el tipo de línea, por ejemplo, vamos a ver, acá tengo la línea en 3D y también en tipo de gráfico puedo decir que es una línea suavizada. Entonces se ve un poquito estéticamente mejor. Si por ahí estás confusa, voy a tipo de gráfico y elijo solo líneas suavizadas y se ve de esta manera, ¿sí? Un poquito más cómodo para verlo y sigo viendo igual la línea de tendencia y todo eso. Esta es una manera de hacer un gráfico, por ejemplo, lineal. Otro tipo de gráfico que me puede servir es cuando yo tengo que graficar totales. En este caso, por ejemplo, quiero graficar estos empleados, pero en relación a las demás unidades. Como hice antes, selecciono todos los datos, voy a insertar, voy a gráfico. Normalmente lo va a hacer siempre en columnas, pero en este caso, ¿qué me conviene? No quiero ver esto como lo veo acá. Puede ser que lo necesite, sí, para comparar una cosa con la otra, pero en este caso voy a elegir el circular. Y en el circular voy a poder también elegir el aspecto 3D realista para que sea más estéticamente más lindo. Muy bien, voy al paso siguiente. De nuevo, esto lo dejo como está, intervalo de datos lo dejo como está, series de datos también lo dejo como está. Voy al siguiente y puedo elegir también, poner un título, un subtítulo o la leyenda, lo que sea. Voy a finalizar y como hice en el paso anterior, ya tengo mi gráfico hecho. Un clic acá, que aparezcan los cuadraditos, y ahí lo puedo mover a otra parte de la pantalla. Una cosa que puedo hacer, entrando a las porciones de la torta, botón derecho, primero doble clic y ahí está, botón derecho, y ahora en las porciones de la torta voy a donde dice insertar etiquetas de datos. Y acá me da la opción de insertar la etiqueta de datos poniendo, como ven, los números en cada porción de la torta para verlo más claro. Pero también, si voy a formato de etiquetas de datos, también lo hice con el botón derecho del mouse, voy a formato de etiquetas de datos y le puedo decir que las etiquetas de datos no me muestran el valor como número, o sea, que no me muestre estos valores, sino saco esta tilde y que me lo muestre como porcentaje. ¿Y qué va a hacer? Automáticamente va a calcular los porcentajes que corresponden a estos valores, siendo que el total es el 100%. Como ven, de esta manera puedo hacer un gráfico circular bastante cómodo, de una manera muy fácil y bastante fácil de leer. Podría, insisto, cambiar esto y botón derecho y voy, primero doble clic para que aparezca el borde, ahora sí, botón derecho y tipo de gráfico. Si yo lo quisiera en columnas, tendría el mismo gráfico pero en columnas, manteniendo la cuestión de la etiqueta de datos
como ven ahí, ¿sí? Pero claro, acá me aparece el 100% de cada cosa, lo cual es totalmente ridículo. Esto sí me conviene la etiqueta cuando es un gráfico donde la torta es el 100%. ¿Sí? Esta es otra manera entonces de trabajar con el tema de gráficos. En este caso, insisto, lo mejor sería con doble clic que aparezca el borde, botón derecho, tipo de gráfico. Acá el que va es el circular, que es el que más me conviene. Una tercera manera, graficar algo que la suma de las partes me va a dar un total, como en este caso. Tengo, como ven, de un producto X, el costo, la ganancia, tasas pagadas, comisiones y un total. Yo quiero graficar cómo fue la evolución de todo esto en el año. Pinto todo menos la parte del total. O sea, la columna total no la pinto. ¿Por qué? Porque esta columna total se va a graficar con la suma de los gráficos del resto. Voy a insertar, voy a gráfico, y en este caso, en vez de usar el gráfico común, como tengo acá, poniendo que es muy difícil de leer, con cada color, con la representación de cada cosa, lo que tengo mejor acá es tener columnas apiladas. Y entonces, ¿qué hace? Como vemos acá, ¿sí? Cada columna hace que el total sea la suma de la superposición de las columnas. Y con los colores yo puedo ver qué representa dentro de cada mes cada una de las partes que componen el valor que estoy graficando. Fíjense, por ejemplo, ¿sí? Enero tiene que llegar a 4.33. Entonces, como ven ahí, enero, ven cómo llega a 400 y un poquito más, que sería el 433,1 que está graficado, pero ¿cómo se llega a este total? Con la suma de todo esto. Entonces, el costo es lo que se representa en azul, la ganancia que se representa en naranja, ¿sí? Si se llega a ver, distinguir un poquito las tasas, que son poquitas, color amarillo, y en verde se representa las comisiones. Entonces yo puedo ver las cosas de esta manera. Sería como tener una torta, un gráfico circular por cada mes, pero de esta manera lo puedo ver cómodamente. Otra manera de ver exactamente lo mismo, doble clic en el gráfico para que aparezca el borde, botón derecho, tipo de gráfico, y sería usar las barras. No hay diferencia más que en la orientación. Pero ¿qué pasa? Muchas veces las barras son más cómodas de leer, sobre todo si las series son muy extensas. Mucho más cómodo que ver esto en la parte de abajo, verlo de esta manera y se ve mucho más cómodo para graficar esto mismo. O sea, todo esto lo puedo hacer eligiendo el gráfico que corresponda a lo que yo quiero mostrar. Básicamente, los más utilizados, entonces, de los gráficos son, como decimos antes, ¿sí? Columna, barra, circular o línea. Los demás me ameritarían otro video, pero claramente son menos usados. Secreto entonces, cuando yo hago un gráfico, lo primero que tengo que hacer es seleccionar correctamente los datos que necesito para graficar, ¿sí? Incluidos los títulos. Y después ir siguiendo en el menú al paso siguiente y eventualmente decidir si yo le quiero agregar un título o la leyenda o, por ejemplo, como en el caso del lineal, una línea de tendencia.